Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Soy la psicóloga María Elena Muñoz y estamos el día de hoy en el podcast número 8 del Instituto PEG, Psicoterapia y Formación, en donde acompañar es transformar. Hoy vamos a hablar del tema de cuidados sensibles en la infancia. Para ello nos acompaña el psicólogo Oscar Eduardo Viu González, que es uno de nuestros brillantes colaboradores en Instituto PEG. Hola, Oscar. Hola, Male, muchas gracias por la invitación y por este espacio, la verdad, que es muy bueno, ¿no? Tratar de compartir este tipo de pláticas en estos espacios. Entonces, pues gracias, y bueno, a los que nos están viendo, pues buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé. Pero bueno, Gracias. esperemos que estén atentos, se queden a ver bueno, escucharnos también todo este podcast. Y bueno, pues que sea algo interesante y algo útil también para ellos. Sí, porque nuestra intención es aportar algo hacia la gente que nos está viendo. Oscar, yo había hablado de ti en otro de los podcasts, sí, donde les decía que eres muy bueno, porque yo te considero así y admiro mucho tu trabajo que haces con los niños y también con adolescentes. Es más, también con los papás de los niños. Gracias. ¿Sí? Porque el trabajo que Oscar tiene en el instituto es trabajar con niños, pero él le da una retroalimentación a los padres. Y eso también aporta mucho, ayuda mucho. Los papás se van más tranquilos sabiendo qué hacer, no nada más se van con el trabajo que su hijo hizo en la sesión y que va a hacer el resto de la semana, sino se van con algunos tips que tú les das de cómo pueden ellos ayudar a que su hijo trabaje mejor y que su situación vaya mejorando cada día. Claro, bueno, eso es parte considero yo que es parte de la práctica o del ejercicio del trabajo con niños, y pues es importante esta parte de trabajo con los papás, tratar de hacer alguna retroalimentación, algún entrenamiento parental, justamente para que esto ayude en casa al trabajo que se está haciendo en el consultorio, ¿no? Entonces, esto ayuda a complementar y ayuda también a avanzar más rápido al paciente, a la problemática que pueda presentar, ¿no? Dentro del motivo de consulta. Claro, si yo como mamá llego con mi hijo a consulta y lo dejo que trabaje lo que toca trabajar y después tú me dices, vamos viendo estas situaciones, entonces me dices cómo puedo yo abordarlo en la semana, cómo puedo yo moverme un poquito del lugar en donde yo estaba, no sé cómo estaba yo, cada padre es diferente, ¿no? Por supuesto, pero entonces ya con lo que tú me indicas, yo puedo moverme del lugar y apoyar, porque qué padre, qué tranquilidad cuando tenemos un hijo sano, cuando vamos trabajando en lo que requiere, no solamente para él, sino que con los cambios de conducta que él tenga, papá y mamá vamos a estar más tranquilos y vamos a poder sobrellevar la situación y apoyar desde mejor manera a los hermanos, tal vez si es que los tienen, ¿cierto? Sí, digo, es también parte de todo esto, y poder señalar algunos puntos que tal vez los papás no están como identificando o no están viendo al momento de la interacción o esta dinámica cotidiana que tienen con los hijos, y a veces no lo perciben como algo malo o como algo que está siendo parte de la problemática. Entonces, el estar señalando o puntualizando ciertos comportamientos o ciertas formas de interactuar entre ellos, pues es lo que también ayuda mucho y bueno, sobre todo al avance en el trabajo con los niños como tal. Cierto. ¿Cómo
¿Cómo haces tú para guiar a esos padres que llegan con un estrés muy elevado? Que sabemos Ujú. que ya de entrada el tener un estrés elevado, ese cortisol que tanto daño nos hace, yo siempre digo es la hormona que tiene muy mala reputación porque es Pues moloncita, ¿no? Cuando tenemos niveles altos que repercuten en cómo trato a mi hijo. Y entonces esos papás llevan al hijo porque tiene una problemática que en muchos casos, y tú me dirás si me equivoco, ujú. no es propiamente por iniciativa del niño que esa conducta la tenga por sí mismo, sino está generada también por su entorno. Y Exacto. tiene que ver con lo que mencionabas, ¿no? Esa parte donde los papás a veces no identificamos que somos parte de la problemática, que somos parte de lo que está generando esa problemática. Ujú. Y qué bueno que tú en esa parte amorosa que tienes, ¿no? Que tienes esa, porque Oscar, así como lo vende tranquilo aquí, así es en la terapia, así eres con todos los papás. Yo te he visto interactuar con ellos y siempre te veo que eres igual, bien tranquilo. Entonces, desde ese lugar, créanme que los papás salen muy tranquilos, se llevan mayor información y lo mejor de todo, que regresan con nosotros, que regresan Claro. contigo. Claro, bueno, es parte de todo esto y bueno, al principio lo que comentabas, ¿no? Esta parte del cortisol o del estrés que tienen los papás, que sí llegan con la preocupación, llegan con la angustia de no saber qué hacer con lo que le pasa a su hijo, con lo que, cómo pueden ayudarlo, etcétera. Y la forma de responder a ese estrés, bueno, son obviamente conductas aprendidas o estas conductas que ya que tienen establecidas, Se que incluso cronifican. se pueden, los podemos denominar como patrones conductuales, ¿no? Ante cierta situación. Entonces, esas respuestas que ya tienen, pues o- pueden, pueden hacer que se genere todavía más la preocupación o se genere más este estrés. Obviamente se busca una regulación o homeostasis, no sé, desde la perspectiva más neurobiológica. Pero justamente es eso, ¿no? Que se trata de trabajar con esa contención con los papás para que puedan pues también tener la tranquilidad y obviamente dándoles herramientas para que puedan también trabajarlo en casa, porque bien lo comentas, Sí, es esta parte la conducta problemática que pueda presentar el motivo de consulta, se puede generar en muchas ocasiones por parte del contexto en el que se está viviendo, por ejemplo en casa, sí. en familia. Entonces, esta dinámica pues va generando o va causando que la problemática se siga manteniendo. Y de igual manera, el trabajar, por ejemplo, este tipo de temáticas de los cuidados sensibles y de ejercer, por ejemplo, esto de las crianzas o cuidados respetuosos, etcétera, ayudan para que estos niños en casa tengan un ambiente o un contexto agradable y posteriormente puedan también, pues desde ahí tener una mejora, una estabilidad y bueno, posteriormente que ya trabajando con eso, pues puede mejorar. Obviamente se trabaja, si es alguna cuestión del motivo de consulta, obviamente se trabaja con esto de los estilos de crianza o algún tipo de entrenamiento parental ya más específico con ellos, con los papás Sí. sobre todo. Y si no, pues igual de igual manera se trabaja en este contexto para dar mayor estabilidad y posteriormente la búsqueda o encuentren esta llamada salud mental, ¿no? Como también lo conocemos. Yo creo que es el objetivo, justamente, ¿no? Ujú. La salud mental, el bienestar que nos va a generar, el poder llevar a un niño cuando el niño lo requiere y este trabajo que nosotros hacemos, ¿no? De también retroalimentar a los padres. ¿Qué sucede cuando hemos tenido casos, ¿no? Donde llega un niño
con cierta problemática, porque nosotros escuchamos primero la versión de los padres. Y es una problemática que los padres mencionan, pero nosotros vemos más atrás de eso, más allá de lo que Ujú. los padres nos están hablando. Y entonces ya cuando empezamos a trabajar con el niño, nos damos cuenta que el niño se comporta de esa manera porque los padres ejercen un modo de crianza, por ejemplo, podría ser el estilo de crianza permisivo, ¿no? Donde no le ponen límites al niño, donde lo que haga el niño está bien y de pronto eso los rebasa. Ujú. Y es cuando dicen, algo está pasando y ya perdí el control y llegan con nosotros. Entonces, ¿qué haces ahí cuando no es propiamente con el niño con el que a lo mejor el trabajo fácil es con el niño? El trabajo complicado es con esos papás que aprendieron desde su historia a que el niño puede hacer lo que quiera. Exacto. Bueno, primero creo que mencionas algo importante, que es esta parte de que los papás llegan contándonos algo y parte Sí, del rol, o yo creo, de la labor de todo psicólogo es ver más allá de lo que se escucha o de lo que dicen. sí. Entonces Ver entre ahí líneas. exactamente, como dices, profundizar más y eso también desde el discurso, desde no la interacción que tenemos en la intervención ya, el proceso terapéutico, ya sea con el niño o con los adultos, nos podemos dar cuenta de que hay muchísimo más cosas y obviamente pues por ahí también tenemos la oportunidad de profundizar más, ¿no? Y justamente desde ahí también empezar a apoyar. Este, y bueno, eh, por esa parte yo creo que es lo que comento, ¿no? Creo que todo psicólogo pues hace o es parte de las funciones que se tiene. Y bueno, comentas este tipo de crianzas o este tipo de situaciones Permitir todo. de ser permisivos exactamente, de como que no tener como que ciertos límites. Y eso va más al trabajo con papás, no tanto con el niño, porque el que le Exacto. genera, eh, el que le está generando este desenvolvimiento en el contexto o en el medio es el adulto, el que le está permitiendo que puedes hacer lo que te plazca en gana y no hay ninguna consecuencia como tal. Y cuando llegas, por ejemplo, los niños llegan a contextos donde son poco más controlados o son ambientes más controlados como los de escuela, Sí. tienen estas problemáticas en donde son impulsivos, donde son niños que se irritan fácil, que no toleran esta frustración, esta llamada tolerancia a la frustración. Porque no lo practicaron en casa, esos Exactamente, límites. porque no se tiene esta práctica diaria, digo, lo mencionabas hace un momento, ¿no? La parte del cortisol, del estrés. Ujú. En todo momento nos estresamos, cualquier situación, Sí, cualquier momento, no sé, si se apaga ahorita el micrófono, por ejemplo, o la cámara, eso es un factor estresante. Entonces, externo. Ujú. exactamente, entonces a lo mejor me pongo de ejemplo, ¿no? Si yo fuera este tipo de niños que no le pones límites, pues me empiezo a irritar, me empiezo a aventar cosas o empiezo a Pierdes el molestarme. control. Exactamente, entonces este control que comentas o perdón, o este límite que no se implementa en este tipo de crianzas, por ejemplo, Ujú. eh, pues no favorece a que podamos poder regular de cierta manera, ¿sí? Porque esperamos que el otro haga o que el otro cumpla lo que yo espero, lo que yo quiero que se haga. Entonces, por ahí este tipo de interacciones, de este tipo de crianzas, de permisividad, etcétera, van más allá a perjudicar en cierta dinámica cotidiana del niño. Y justamente es también trabajar con los papás. Y ahí se vuelve Sí. también una problemática porque a veces se piensa o se llega a creer que o el hecho de que yo le esté dando todo a mi hijo es porque le estoy demostrando que lo quiero, le estoy demostrando que lo amo, que pues es mi todo, ¿no? Y sí, es parte de los papás, ¿no? Que Es el la parte de mostrarle. demostrar amor, pero los límites también. Ajá, exactamente. Entonces, parte de mostrar el afecto que se tiene hacia ellos,
pero que a final de cuentas no se dan cuenta. Es que lo que pasa es que muchos papás empiezan a hacer cosas por lo que lo comentas, por la historia, por lo que sea, todo ¿no? lo que Por aprendieron. el aprendizaje que Ujú. tienen, por cómo los educaron, por cómo, no sé, el típico, yo no tuve nada, yo quiero que tengas todo, entonces No quiero ser como fueron mis no papás quiero ser como fueron conmigo. conmigo, este tipo Hay muchos de comentarios. discursos. Ajá. Ujú. Entonces, empieza la problemática con los papás porque muchos papás piensan que es la manera correcta y, y no es que sea la manera correcta, digo, también es otra problemática el empezar a debatir si es bueno o es malo, porque muchos papás llegan al punto de es que a mí me funciona esto, no, a mí me funciona y pues hazlo como quieras, Y me ¿no? funciona a mí Me como funciona a papá, mí como habría que ver papá, si le ajá, funciona al hijo. y es ahí lo que te digo, o sea, los papás ejercen este tipo de crianzas, este tipo de dinámicas que Ujú. a final de cuentas no se dan cuenta que llegan a perjudicar o llegan pues, a afectar a los hijos en su desarrollo social, en su Totalmente. desarrollo emocional. Psicológico, sí, claro. Porque, por ejemplo, cuando en este tipo de ejemplos, cuando hay que tratar de poner un límite, se tiene que llegar a un extremo, porque como tal no hay. Entonces, Exacto. ahí llega a lo Es mejor el recorrer un grito, camino muy amplio sí, porque no entonces, se ponen de un límites. extremo a otro. Ujú. Entonces, es lo que complejiza un poco este tipo de interacciones. Y es lo que digo, o sea, los papás dicen, bueno, es lo que me funciona. Pero como lo comento, no se trata a lo mejor de si sí es bueno o si no es malo, sino de sentido común. Creo que sería lo más adecuado, hablar de sentido común, no tanto de que si es bueno o es malo. Porque Ujú. así como hay este tipo de problemáticas en esta crianza permisiva, hay otras que son más negligentes, hay otras que son más punitivas. Claro. Entonces, me funciona a mí gritarle a mi hijo para que se calle, ¿no? O para que deje de llorar, le pego. O sea, y ya deja de llorar. Pero por sentido común, dejando de lado si te funciona o no, por sentido común, creo que no es lo adecuado, ¿no? Porque así se va a comportar ese niño en otros contextos, con base Sí, en lo que aprendió. sí, e independientemente de que esa es un aprendizaje que tiene un modelaje, como también se le conoce Sí, este modelamiento, a final de cuentas, eh, puede transmitir este tipo de resolución de conflictos o de resolución de problemas. Sí, entonces, me pasó con un paciente creo que tenía 4 o 5 años, no recuerdo, era preescolar. Pegaba mucho en la escuela, sí. pero pegaba cuando los niños empezaban a hablar mucho. Ok. Porque Ujú. los papás llegaban pues cuando salían, cuando estaban en lugares públicos o etcétera, o en la misma Cállate. casa, cállate, y le daban su manotazo, su pellizcón. Entonces, pues Sí. el niño es a lo que vamos, aprenden este tipo de conductas, aprenden este tipo de resolución de problemas, de decir, esto es lo que, Con golpes se ajá, soluciona. obviamente a los papás sí les funciona, y les funciona de maravilla, es como que lo más Ahí en ese contexto y nada en más. esa situación, cuando tú estás hablando mucho, cuando tú haces mucho ruido, te pellizco o te pego o te grito, ya cállate, ¿no? Y aquí por debajo de la mesa te Te estoy doy el dando lo pellizco. tuyo, ¿no? Entonces, este niño, pues, hacía este tipo de comportamientos y eso era el motivo de consulta. No, es que pega mucho en la escuela. La maestra ya se quejó y las papás también ya se están quejando. Los niños hablan Sí, mucho, o sea, ahora es normal que los niños es hablen. muy normal que los Primero niños los sean enseñamos a hablar y luego los activos, queremos callar. exactamente, o sea, al contrario, que un niño esté muy pasivo, que sea muy callado, habrá que entender por qué, ¿no? A lo mejor puede ser una cuestión temperamental que dices, bueno, pues Ujú. Y es aún así se normal. puede moldear. Ajá, no, está perfecto, ok, es una cuestión temperamental, es algo biológico, ok, perfecto. Pero si tu niño de repente es callado y de repente antes no lo era, es como que, Ujú. pues, ¿no? Este tipo de situaciones
van generando, como dices, ¿no? Estos comportamientos y estas conductas aprendidas y posteriormente pues, se llevan a otros contextos, ¿no? A otros lugares y obviamente Sí. pues afecta porque ya estás haciendo daño a terceros. Y va a afectarle al niño porque de este mundo pequeñito que es el hogar, Ujú, se va uno un poco más grande que es la escuela. ujú, Y en la escuela no van a estar los papás. exacto. Y él va a reproducir esas conductas aprendidas que después van a generarle problemas a los papás porque los van a estar citando en la escuela, porque se están quejando del hijo, los compañeros, los papás de los compañeros, y entonces los papás, ay, tengo que pedir permiso en el trabajo, no van, no, porque tienen muchas otras cosas que hacer. Entonces, vamos, si nosotros tomamos medidas de prevención, pues vamos a evitar que nos llamen en la escuela para darnos quejas de nuestros hijos y Ujú. entonces podamos llevar una vida más sana, más saludable. Sin embargo, pues es un aprendizaje que no todos tenemos. Y es ahí donde entra yo creo que lo que estábamos comentando, ¿no? De la parte de que los papás hacen algo que a lo mejor no se dan cuenta que afecta, porque cuando llegan al Exacto. consultorio, inmediatamente, mira, esta es la problemática, esto y esto, ¿no? Me Ujú. gustaría que pues se diera una solución, ¿no? O sea, Erradicar esa conducta. o básicamente te lo dicen así, ¿no? O sea, es que quítale este problema y Sí, listo, hazle como quieras, ¿no? Y ahí vamos a lo que decíamos al principio, el trabajar con papás así desde es. casa, ¿no? Para evitar este tipo de comportamientos, modificarlos y obviamente hacerlo que realmente sea diferente, ¿no? Sí. Porque si se sigue manteniendo esto, pues los 50 minutos a la hora que se pueda llegar a tener a lo mucho a la semana o a la sesión, pues puede ser muy poco, puede ser poco significativo. Entonces, por eso también el trabajo con los papás y por eso la importancia de trabajar con ellos. Entonces, Así. no me acuerdo había una doctora de Argentina, no me acuerdo cómo se llama, ay, no recuerdo, creo que era de Argentina, decía, es que en la terapia de niños es imposible ahora trabajar, que no se trabaje con los papás, se tiene que trabajar forzosamente, Estoy de ya es acuerdo con eso obligatorio, es totalmente. obligatorio. Entonces, Sí. es obligado. Entonces, justamente cuando los papás no quieren o no acuden o no quieren participar tanto, es como que... No están listos y nosotros Exactamente. nos frustramos, Y, pero no y están es algo listos. normal, fíjate, Ujú. porque, por ejemplo, es este miedo al cambio, porque somos seres de hábitos, eso es, Sí, somos seres habituales, de rutinas, etcétera. Entonces, cuando nosotros les tenemos que decir, oye, fíjate que hay que cambiar este comportamiento del niño desde casa. Y desde casa implica, tú tienes que trabajar con esto, tienes que trabajar en estos hábitos, tienes que hacer, o sea, es como que pues, el que va a la terapia es Elio, ¿no? y a veces es no solamente con eso, a veces es papito, mamita, es Exacto. importante que tengas un proceso individual. A veces también tienen que Además, justamente en algunos casos, en la llegar a ese mayoría. punto, ¿no? Porque a veces los papás dicen, pues es que me pasa esto y esto, o a veces la terapia también la utilizan los papás, Ujú. se sueltan, empiezan a hablar, empiezan a decir, y también es bueno eso, porque Sí, te ayuda a conectar con ellos, te ayuda a empatizar, les das sí, contención, y también se sienten escuchados y se sienten ayudados. Entonces, eso como así terapeuta, es. pues te facilita porque saben que eres una persona con la que puedes contar y eres una persona con la que ellos pueden poner tu problemática sin evitar tantos rollos, ¿no? Como decíamos al Donde principio, o se bueno, como sienten lo decías hace rato, ¿no? aliviados al hablarlo. Sí, porque como decías hace un momento le decías, no, a veces no te cuentan todo, te lo cuentan a Ujú. medias, entonces cuando hay esta ya interacción, ok, perfecto. Entonces por eso también esta parte de trabajar con los papás y a veces obviamente no eres el terapeuta de los papás, no eres el terapeuta que le va a solucionar alguna problemática que está presentando, algún otro conflicto personal que tenga, pues obviamente ella es cuando necesita
acudir a su proceso Sí, individual. yo creo que ya cuando te das Ujú. cuenta que están hablando de su problemática como pareja o una problemática individual, pues ahí como terapeuta infantil, pues tú puedes decirles, Sí, saben que obviamente. esto sale de este ámbito y vamos, es necesario este apoyo. Sin embargo, sabemos que aun cuando se les sugiere, no siempre lo hacen. ¿No? Entonces, es volver a esa parte, ¿no? Donde parece un círculo vicioso, donde tú estás trabajando, pero si ellos no están trabajando en sí mismos, si no están trabajando en su relación de pareja, el proceso va a ser más largo. Tenemos Sí. nosotros, la verdad es que es muy bonito darnos cuenta que vienen pacientes desde tan lejos Ujú. y que no les interesa, que tienen que recorrer de De polo toda a la ciudad, polo, ¿no? Sí. ajá, para llegar con nosotros. Y eso se da porque, pues gracias al trabajo que tú haces con sus hijos, ¿no? Sí. Gracias a esa escucha, gracias Bueno, a ¿qué esa hacemos? retroalimentación. Bueno, ¿qué hacemos? Por supuesto, digo también esa parte es Ujú. muy importante, pero da mucha satisfacción. Pero lo que más nos satisface es ver que ese niño va a crecer emocionalmente más sano cuando los papás están comprometidos. Dentro de las publicaciones que tenemos en Instituto PEC, Ajá. hay varias frases, ¿no? Donde hablan justo de eso, de los niños. No sé, una de las frases que a mí me encantó, que yo la hice, así acuñada por mí, claro que Sí, con obviamente. base en tantos que he leído, tanto que he estudiado también, ¿no? Ujú. Donde los niños no necesitan padres perfectos. Si los niños tienen padres amorosos, interesados en tener más herramientas para tener un mejor ejercicio en mi estilo de crianza, ese niño va a estar altamente favorecido y esos papás van a estar más tranquilos en un futuro, ¿cierto? De hecho, bueno, en mi caso lo que se busca trabajar y es de ley, no importa la problemática, es justamente trabajar la seguridad emocional en los niños a través de los padres. Y Sí, obviamente que los padres también se sientan tranquilos, que pueden ser esos portadores de seguridad, porque los procesos terapéuticos son 6 meses, 8 meses, a lo sí, mucho un año, no sé, dependiendo la situación claro, hay o procesos las muy largos. problemáticas que se puedan Ujú. presentar, digo, no es que como tal, ¿no? Este, pero, digo, independientemente de los sucesos que pueda llegar a tener, a lo mejor tiene su paciente, Sí. viene por una cosa y a los Y dos van meses ya saliendo le pasó tantas otra cosas, cosa, ¿no? claro. Y después resulta que regresa a la escuela y tiene problemas en la escuela, es como que, Y pues, son variables ese que no era no el podemos motivo de controlar. consulta, entonces es como que muchas Sí, cosas a lo mejor, claro. ¿no? Digo, por eso la extensión de algunos procesos terapéuticos. Sí. Pero como lo comento, o sea, esta parte es favorecer esta seguridad emocional y que los papás sean estos portadores también, porque el proceso se va a terminar. Tú como terapeuta le No das vas a un estar el resto de cierre, la vida. exactamente, les brindas las Ujú. herramientas que puedan para que posteriormente ellos puedan continuar con su vida utilizando esas herramientas. Entonces, no es que el papá te va a estar llamando, oye, está llorando, ¿qué hago? Oye, fíjate que está haciendo un berrinche, o fíjate que Ujú, está triste, fíjate que. No, ya el papá sabe qué hacer. Ah, ok. Ya ujú. tengo, si antes no sabía, ahora ya sé qué puedo hacer. O ya sé cómo puedo ayudarlo. O a veces es, ok, necesita un tiempo. O el que necesita el tiempo soy yo. O en este momento Sí, no. Porque también es esa interacción que es fomentar la seguridad emocional. Ayuda mucho también a la parte de los límites, que es lo que comentaba sobre al principio, ¿no? De a veces no claro. poner límites, a veces no se trata nada más de decir, es que hay que poner límites, hay que poner límites. Sí son muy notorios en muchos casos, pero nosotros en la normalidad o en lo normal, por así decirlo, Ujú. este, En lo cotidiano. en lo cotidiano, una interacción sensible, un cuidado sensible, una dinámica bien tratante, favorece a estos límites de manera implícita. Exacto, los Están límites ya implícitos están y implícitos. ya no es de que, Ujú. oye, el simple hecho, 5 minutos y te vas a dormir, o ahorita terminamos de comer, te vas
A cepillar los a dientes. cepillar los dientes, Ujú. te vas a ir a bañar, no sé. Eso es parte de la Ujú. comunicación que estas dinámicas bien tratantes se tiene, se favorece y por ende ya no es necesidad de estar forcejeando con el niño, estarlo cargando, estarle diciendo una, dos, tres, cinco, 10 veces, porque esta dinámica bien tratante o estos que se dan mediante estos cuidados sensibles ya están como tal establecidos. Entonces, Así ya no es tanto de es que tengo que poner reglas, tengo que poner límites. Por eso la importancia de estos temas es justamente esa, trabajar desde aquí, no sé, en pláticas, conferencias, entrenamientos parentales, psicoterapia, etcétera, para que, perdón, para que esto lo lleven a casa o lo puedan ejercer y posteriormente puedan tener una dinámica favorable y obviamente favorable para el niño, para su desarrollo y en su todas las áreas entorno. y eso también para todo el entorno. Y ahí Sí, es donde volvemos y eso es al final de cuentas lo que definimos como salud mental también, ¿no? sí, Entonces, esto no nada más es porque, no se trata de decir, hay que tratar bien a los niños y ya no le pegues y ya todo está bien, no. Se trata de esta dinámica, este compromiso, esta cotidianidad de estar haciéndolo seguido, estar haciéndolo diario, constante, sí, para que pues esto lleve a un desarrollo saludable, un desarrollo sano y ¿por qué no evitar pues ir a psicoterapia? Digo, porque también tiene su beneficio sí, el trabajar estos ejercicios. Digo, se dice totalmente. utópicamente como que algo muy bueno, ¿no? Pero desafortunadamente en muchos casos no pasa así. Hay muchas problemáticas, muchas situaciones. Sí, Y cuando hablamos de los buenos tratos o de estos ejercicios bien tratantes, pues es inevitable no tocar el tema del maltrato, que igual creo que hace algunos podcasts atrás habías tocado este así tema, es. ¿no? Ujú. Entonces es inevitable porque Como un referente, ¿no? Porque es algo que yo lo comentaba con una maestra en la especialidad. Ella nos arrebasó. O sea, ya nos rebasó la situación. estamos realmente arrebasados por esto del maltrato, por esto de la violencia, en cuestión social, México es un país violento, a nivel cultural y a nivel social. Y bueno, independientemente ya las autoridades correspondientes hacen su labor, ¿no? Pero el núcleo familiar es lo que a lo mejor a nosotros nos corresponde, ¿no? Como psicólogos que buscan nuestro apoyo. Así Y es. esta interacción que se tiene de normalizar este tipo de violencia o de maltrato, ¿no? Porque vemos el golpe como algo Que te sirve para educar. que es exactamente como, igual como poner límites, como una parte de educación, como Ujú. un castigo, etcétera. Y ahora vienen leyes de derechos humanos, derechos del niño, de la ley Sí. antichancla, ¿no? Que ya no hay que pegarle a La los ley niños, antichancla, ajá, sí, que creo que así se claro. llama, así la Ujú. denominaron. Sí. Ahora ya no hay que pegarles, bueno, ya no le pego, ok. Y hay quienes se pasan por el arco del triunfo esta ley, ¿no? Les Ujú. viene valiendo y al final de cuentas siguen haciendo justamente porque volvemos a lo mismo, porque eso me funciona, porque eso es Ujú. lo que a mí me enseñaron y eso es porque lo que hay que hacer, Sí. ¿no? Y pues está también la otra parte en la que los papás a veces se sienten culpables y ahí es donde ya no tienen otras herramientas, ¿no? Se convierte en un círculo Porque, bueno, vicioso. a ver, mi límite era darte tu nalgada y hasta ahí, ¿no? Ya te Sí. pongo ya te di tu nalgada, ya se calmó Pero todo, no erradicó la conducta ya se solucionó el problema, momentáneamente. ajá, y listo. Pero ahora me dicen que esto es malo, que esto no es bueno. Hay un chorro de investigaciones, un montón de Que avala investigaciones esto. que afirman, por eso se hizo ley también, no es porque nada más de la nada. Sí, claro. Dijeron, ya no hay que pegarles, no, No. Hay un sustento tiene todo un vasto. sustento y tiene todo un trasfondo de años de Ujú. comparar países, Estudios sociedades, longitudinales. culturas, Ujú. estudios longitudinales, etcétera. Hay un montón de cosas que avalan y los papás dicen, bueno, ya no hay que pegarles, entonces ¿ahora qué hago? ¿No? Es como que, ching, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Cuando es el estilo que yo aprendí. Exactamente, cuando es lo que me funciona, lo que sé, y es como que rayos. A veces vuelven a caer en ese punto, cuando este, se trabaja con los papás Hay recaídas, así como en doble ajá, A, sí, como en los por el mismo alcohólicos. estrés, ¿no? Hay Porque es recaídas. lo que decíamos,
cuando hay este tipo de estrés o este cortisol que comentabas, Ujú. tenemos este funcionamiento de tratar de resolverlo. Es el típico, ya no funcionan las pilas del control de la tele y le estás pegando, ¿no? Ajá. Eso es una conducta de tratar de resolver al estrés que tienes o Ujú, al regular este estrés. momento, ¿no? Ajá. En lugar de trabajar en ti, uno, darte unos Pero, minutos. ajá, o sea, lo adecuado es, yo creo que le mueves las pilas o agarras otras y listo, ¿no? Eso sería como que la solución adecuada, Ujú. no estar pegando o haciendo esto. Entonces, con ese pequeño ejemplo del control remoto de la televisión, pasa lo mismo con los niños. Entonces, están gritando, están llorando, el papá estresado, la mamá estresada del trabajo, de casa, de todo, recaen y vuelven así como si fuera el control de la tele, pero al niño, ¿no? Sí. Entonces les pegan y recaen en este punto. Y a veces muchos papás van y lo comentan, ¿no? En estos procesos de entrenamientos parentales o de terapia, Así lo es. comentan y se sienten culpables, se sienten mal, se sienten como que si hubieran hecho algo muy malo. Y en cierto punto está bien, o en gran medida está bien, porque se dan cuenta de que lo que están haciendo realmente es malo, ¿no? Que no es lo correcto. Que realmente está haciendo daño a Exactamente. alguien. Entonces, de cambiar este pensamiento, por ejemplo, de decir, o sea, le pegué y me siento muy mal por eso. O sea, ya me disculpé con mi hijo y Pero no es pues suficiente porque lo voy a volver a hacer No, o sea, pero, en o sea, algunos casos. de esta recaída, o sea, es favorable porque si lo ponemos en retrospectiva, antes yo nada más le pegaba Y con eso me quedaba. y ya no se decía más. Ujú. Y al contrario, Hasta me sentía bien al contrario, porque estaba haciendo sí, lo que al corresponde. contrario, te amenazaba y si vuelves a hacer todo y otra, ¿no? Ujú. Entonces, eh, este tipo de intervenciones o de trabajos con papás en lo que son las crianzas y lo que es todo estos cuidados, pues justamente favorece a eso, a entender que, por ejemplo, estas dos comparativas, ok, ya lo hice una vez, pero no me sentía mal, y ahora lo hice y me siento mal porque sí me doy cuenta que es algo malo, ¿no? Ujú. Porque ya lo entiendo, ya comprendo a mi hijo, porque también muchos papás a veces desconocen el desarrollo de sus hijos, ¿no? Sí. Entonces es como que es que se la pasa llorando a cada rato y sí, pues tiene 2 años, es la parte de la Sí, etapa la etapa de en la que está desarrollo que, llorando ajá, y la que llora por tiende a todo y llorar mucho, nada. exactamente, ¿no? O no, es que lo que pasa que mi hijo se volvió muy callado, muy serio, no sé, de repente cambió. Sí, antes tenía 9 años, era muy platicador y ahorita ya tiene 13 años, está entrando a la A pubertad la o a la pubertad adolescencia, y donde está adolescencia. viendo, buscando qué Su pasa con él, independencia. su autonomía, su propia personalidad, su independencia. Ya no es tanto la conducta de papá o de mamá, sino sus propios intereses, etcétera, modas, lo que sea. Oscar, perdón, Ajá. perdón que te interrumpa, pero aquí me parece importante enfatizar en la importancia que tiene trabajar los duelos también como padres. Porque Uy. aquí es algo que Ujú. la verdad, cuando yo lo he comentado con pacientes, me dicen, ay, nunca había escuchado hablar de eso. O sea, como padres, los hijos viven duelos, porque van pasando de esa Ajá. niñez en donde eran muy cuidados, muy protegidos y que su cuerpo era uno, su ropa era una, y de pronto, ah, mi cuerpo ha cambiado, me he visto diferente. Son duelos que van viviendo los hijos y que es importante que tengan un acompañamiento adecuado, pero también los papás, ya no es ese hijo al que yo le podía poner la ropa que se me pegara la gana, donde yo lo traía como Exactamente. muñeco o como muñeca, y ahora ya me avienta la ropa y O, no, don, yo quiero ponerme otra cosa. o donde yo le podía decir y no me contestaba nada, me decía nada Ah, más, sí, está bien, o bueno, está bien. sí, Al contrario, ahorita ya me claro. grita y me Y contesta, ¿no? ahora me dice, Pero, déjame en paz. pero esto que comentas sí es algo importante y es algo No se toca ese que, tema que mayormente. es complicado porque en todo momento los niños, los hijos están cambiando. O sea, Sí, desde recién nacidos, son ¿no? duelos y duelos y duelos. O sea, a los 3 meses está totalmente dependiente de ti porque no Sí, puede moverse, no tiene como que esta autonomía tan desarrollada. Y claro. posteriormente, pues, lo tienes en brazos, le das el pecho, le cambias el pañal, esa interacción, ¿no? Satisfaces todas sus Sí, o necesidades sea, lo, básicas. lo, lo, lo tienes
y de repente a los 6 meses ya empieza a ser un poco más A autónomo, se empieza a gatear. sentar, se empieza a mover la cabeza, Ujú. girar para allá, girar para acá. Al año ya está, caminando, parándose, etcétera. Entonces, ya no es el mismo en un año, solamente en un año, ya no es el niño que yo tenía en mis brazos, ahora es el niño que ya está caminando y se quiere ir Sí, para todos lados. y ya no quiere estar en mis brazos todo el Exactamente, ahí tiempo. también es un duelo, muchas mamás pasan, porque es como que, Pero a veces pasan sin darse cuenta. exactamente. Y después a los 2 años, después a los 4, o cuando se van al preescolar, su primer día de clases, o cuando los van a dejar a guarderías. Entonces, Van acumulando emociones las son duelos mamás. constantes, de los papás y Ujú, por eso digo, o sea, es un tema complicado porque son constantes, ¿sí? ujú. O sea, son constantes en la parte en la que están de repente, no sé, a los 5 años, por ejemplo, o cuando empiezan a aprender a leer, cuando empiezan a aprender a escribir, es como que es un logro, es algo bueno, pero también es algo que va llevando a su propia autonomía, a su propio Y desarrollo. para los papás es, ¡ah! Ya no me necesita En- mi hijo, ya va y se sirve agua solo. y eso que comentas, por ejemplo, de estos duelos acumulados, cuando posteriormente los hijos Ujú. ya son adultos y se van de casa, está este inventado síndrome del nido vacío, ¿no? Que es Que toda no esta acumula existiría si que es toda esta trabajáramos todo eso. acumulación de todos estos duelos no procesados, de Claro. todas, estas situaciones. No Obviamente, hablaríamos del nido vacío si hubiéramos llevado una historia ajá, con cierto conocimiento, con cierto acompañamiento, con cierto trabajo propio. exactamente. Entonces, Ujú. también ahí, por eso digo, es algo complicado porque, pues, es un crecimiento constante, ¿sí? Obviamente es Sí, la meta, ¿no? Que tu propio hijo sea una persona autónoma, que se valga por sí mismo, que sea, una persona realizada, que haga lo que le gusta, lo que le apasiona. Este tipo de cosas es lo que los papás quieren, verlos bien, verlos contentos, felices. Y con eso yo creo que los papás están bien, pero a veces estos duelos, no procesados no permiten como que no te vayas, ¿no? Esta parte de ujú, aquí quédate o no, ¿no? sí, Entonces sí, este tipo de temas son complejos, son complicados, porque obviamente se les tiene que ir llevando, pues imagínate, toda la labor de papás, ¿no? Entonces, así es. pues sí, es difícil, pero, por eso también este tipo de entrenamientos, este tipo de trabajo con padres de familia, les Ujú. ayuda a entender el desarrollo de sus propios hijos, ¿sí? Eso obviamente les va llenando de cierta seguridad, ajá, Y y tranquilidad. de cierta tranquilidad de que, okey, lo estoy haciendo bien, para allá vamos todos, ¿sí? Ujú. En algún punto, yo también fui hija y yo también, Hijo. Ujú. o hijo, ajá, y quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Entonces, en algún momento, pues va a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer este tipo de conocimiento para que ellos pues también entiendan y puedan desprenderse o empezar a desprenderse a poco, y sobre todo en la adolescencia es cuando empiezan a tener esta dificultad. Y ahí también, es que es un tema ¿Cuántas muy, muy pérdidas en la complejo. adolescencia llegaste? ¿Cuántas pérdidas y sobre todo la pérdida del control O sea, hablando del rol de padres, de los padres hacia los hijos? y a veces muchos papás se van en eso, que ahí a lo mejor entro en otro tema, pero nada más para comentarlo. Este, muchos papás se enfocan nada más en el rol de papás. Sí, Se les olvida el rol de pareja, así se les es. olvida el rol de Ujú. su de vivir sus propias, sueños o sus propias, ser autónomos, ¿no? A lo mejor, ya no es tanto el voy a trabajar para mi hijo, no, ya voy a trabajar para mí, porque me gusta, porque lo disfruto. Así es. Entonces, ahí también ya son otro tipo de cosas que los papás, este, pues ya no ven como tal, ¿no? Hay papás que se vuelcan en ser Porque están padres. enfocados 100% y está bien en cierto punto, pero si no puedes desprenderte, ahí es una complicación. Por eso Ujú. también los abuelos entran como figuras paternas, Sí. porque ya disfrutan más, ¿no? Ya son personas que disfrutan más, que ya vieron a su hijo, que ya es papá, ya saben, ahora sí están en sus zapatos, ¿no? Pero este Sí. tipo
de situaciones con los papás, pues es compleja, es difícil, pero sí se tiene que tocar en cierto punto, ¿sí? Totalmente de Se tiene que acuerdo trabajar en algún contigo, hay que momento, trabajar en el tema. o simplemente los papás que entienden que los hijos van y son autónomos, no tienen dificultad de desprenderse, al contrario. Y también me parece que es una cuestión Ujú. cultural, ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se van a la universidad, se van a vivir sí, a las y ya se universidades van. y allá se quedan, ¿no? Ujú. Acá en México, Latinoamérica, es Sí, totalmente diferente, ¿no? Todavía están ahí, los llevas incluso a la universidad, etcétera, ¿no? sí, Pero es dependiendo justamente de esta situación, de la claro. parte también cultural, ¿no? Sí, 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 sí. Y también el mexicano o el Aquí somos de latinoamericano más tener somos aquí a más, los hijos, ¿no? exactamente, somos más de apapacho, Ujú. somos más de mamá o somos más de siempre estar con mamá, ¿no? Mamá es como que el punto máximo, ¿no? Tu referente máximo o el ser más apreciado que tienes. Entonces Ujú. eso a final de cuentas, pues es algo que, como lo dices, es un duelo tanto para el hijo como para la mamá, pero que a final Así de es. cuentas tiene que pasar para que se dé a la siguiente etapa, que es la adultez o lo que sea, ¿no? Y que sea una transición sana. Exactamente. Fíjate, estarás de acuerdo en que pues muchos papás no saben mucho de todo esto porque son estudios a los que no toda la gente tiene acceso, ¿no? Donde no toda la gente está informada al respecto. Ujú. Y que bueno, comento esto porque nosotros en Instituto PEC justo hemos creado programas de apoyo a papás Sí, y esa es nuestra tarea cotidiana, ¿sí? Para sí, sí. poder poner nuestro granito de arena en esas familias, donde a partir de trabajar en uno como adulto, en uno como padre, vamos a poder ayudar de diferente manera y mucho más favorable a nuestros hijos. Claro, y estas, por ejemplo, estas formaciones que comentas, son justamente desde el poder comprender al hijo, desde saber qué es lo que hace, qué no hace, por qué lo hace, para qué lo hace, El por qué lo el hace es por qué muy y el para qué es importante. importante, exactamente. Entonces, todas estas cosas como que, ok, me entiendo. Entonces, por eso Sí. digo, está haciendo esto, entonces voy bien. Ok, mi niño de repente me está preguntando mucho por qué. A los 3 4 años es Ujú. cuando empieza en esta etapa el por qué, ¿no? Sí, Y es algo natural, pero yo muy digo, ay, natural. no, o esta parte de Ay, ser qué preguntón. de ser invalidantes o de ser, de no validar esta Duda. curiosidad, esta emoción, etcétera, pues es como que, o este mismo interés del hijo también va, pues no va favoreciendo al mismo desarrollo del niño, al desarrollo emocional, al desarrollo cognitivo, porque al final de cuentas Así está es, que va aprendiendo, aprendiendo ¿no? Le estás explicando y lo va y que va entendiendo. sintiendo, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, es esta parte de apoyar y ayudar a los papás para que puedan entender todo esto. Obviamente, saber qué poder hacer, ajá, para que si en caso de que mi hijo no pueda, no haga, ok, habrá que hacer esto, habrá que intervenir con esto, habrá que a lo mejor hacer más de esto y hacer menos de aquello. Y justamente este tipo de trabajo que realizamos en IPEG es justamente esto, ¿no? El poder apoyar y poder ayudar y ser como un apoyo para ellos, ¿no? Donde puedan Ujú. guiarse a llevar a sus hijos a un desarrollo sano y también ellos como papás sentirse bien, ¿sí? Porque Sí. eso también es importante. Hay mucho desgaste por parte de los papás desde siempre y desde todo momento. Los papás siempre se van a preocupar, siempre van a estar al pendiente de los hijos. En algunos casos no, Pero pero también muy cansados a veces. exactamente, en algunos casos no es así, pero es justamente por la historia que comentábamos al principio más o menos, ¿no? Claro. Que la misma historia o estos papás que no tienen esta capacidad de validar emocionalmente ni a ellos mismos, entonces, pero es justamente por lo mismo, les enseñaron a no validar, ¿no? La consecuencia de este típico no pasa nada, ¿no? Que empieza por ahí, o Sí. del no llores, o no esto, no aquello, Ujú. etcétera, ¿no? Validar las emociones del niño, pero empezar validando las emociones propias. Exacto. Fíjate, ay, como siempre se nos acaba el tiempo, Oscar, pero no me gustaría que termináramos esto sin hablar un poquito de
Ya hablamos de esos padres que son muy permisivos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de los padres que son el polo opuesto, esos padres que son los que controlan todas las situaciones en casa, a veces uno de los padres, a veces ambos, y Ujú. los niños no tienen ni voz ni voto. Los niños no saben ni siquiera qué les gusta comer, porque cuando les preguntas, oye, ¿cuál es tu comida preferida? Voltean y, mamá, ¿cuál es mi comida preferida? O sea, ni siquiera tienen acceso a esa información porque es un control total en donde esos niños van creciendo con una autoestima muy afectada, muy permeada por esa conducta de la Ujú. mamá, del papá o de ambos, donde son quienes toman las decisiones, donde no les dan como ni voz ni voto a los niños, es lo que yo digo y Ujú. punto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puedes tú trabajarlo? ¿Qué haces en esos casos, Oscar? Bueno, ahí, por ejemplo, es un trabajo un poco complicado Sí, porque hablando de seguridad emocional o hablando de sentirme tranquilo, lo que a mí me hace sentir tranquilo es tener el control. sí. Entonces, decirle al papá que sea más flexible, que sea un poco permisivo o que pueda hacer cosas Darle voz y voto al para niño. que tenga voz el niño, la niña, o tenga autonomía, o tenga sus ideas propias, les es complicado. Sí, a veces no lo llegan a entender de la manera adecuada. Eh, digo, en algunos casos, algunos papás sí, pues de plano dicen, ¿sabes qué? Pues no me gusta esto, ¿cómo voy a permitir? No, 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 el que Los rebasa la posibilidad exactamente. de ser Y flexibles. hay quienes sí lo llegan a entender. La Hay mayoría, muchos casos, afortunadamente. afortunadamente sí hay muchos casos, digo, hay otros que no, pero es como todo, ¿no? Sí. Entonces, eh, al trabajar con ellos es irles indicando las consecuencias o lo que puede hacer. Porque sí, no, es que mi niño es muy obediente, o mi niño es esto. A ver, un Qué momento. miedo, En qué pobres punto niños. llega a ser una obediencia porque sabe que es bueno para él, porque es algo Algo favorable, algo que sí, sano que y le no un favorece, miedo. que es bueno, que es agradable incluso, o que pues es conveniente, ¿sí? Y muchos papás, pues sí, obviamente, pues es bueno que tu hijo sea obediente en ciertos contextos, en ciertas situaciones, Sí, pero al momento de que tanto es por esto, por respeto, por amor, por obediencia, o perdón, o la obediencia es por miedo, por por miedo a intimidación, a entonces la consecuencia o al sí, entonces castigo. ahí vemos niños con ansiedad, ¿no? Es que no, porque si no me van a regañar, me va a decir esto a mi papá, me va a decir esto a mi mamá, es que no puedo porque va a pasar esto, no puedo porque va a pasar la otra. Entonces, son niños que no lo hacen para, Convencidos no lo de hacen que es para por su ellos, bien. lo hacen para los papás. Sí, para Entonces, satisfacer la necesidad de los Entonces, papás. eso ya no es una búsqueda de autonomía. Estoy cumpliendo lo que tú deseas, lo que tú No quieres y es una no tanto lo relación que yo. sana. Entonces, este tipo de situaciones se les plantea a los papás a ver qué quieres, un niño que sea obediente en todo sentido, incluso hasta se les llega a decir, ¿quieres que sea un hijo que pueda ser un niño que se deja de todo? Porque incluso lo llegan a hacer porque ha tocado, es que mi hijo no se defiende y me da mucho coraje porque no, ¿Cómo va a aprender? exactamente. Que otro discurso también, Oscar, es que me molesta que no sabe tomar decisiones mi hijo. ¿Y cuándo se le permitió tomar decisiones en casa? ¿De dónde lo Exactamente. iba a aprender? Es que no sabe qué hacer, incluso llegan a ofenderlo con palabras, mensajes, ¿no? Pero Sí, pues sí, bueno, por supuesto, desde su pero impotencia. exactamente es parte de la Ujú. frustración que tienen como papás y es parte de la problemática que a veces no se dan cuenta que están siendo parte de eso. No todo es culpa de los papás, pero sí llevan una gran responsabilidad, porque son las figuras primarias que nos enseñan a cómo interactuar en la vida y a interactuar en el mundo, ¿sí? Nos dan herramientas para la vida y desde el Exactamente. lugar
que tienen desde los recursos con los que cuentan, Y los desafortunadamente. papás pueden decir, es que el niño está chiquito, no sabe, tiene 3, 4 años, está chiquito, no sabe, sí, pero son 4 años, es toda su vida, y toda su vida ha visto eso, y toda su vida le has enseñado eso. Entonces, en toda su vida, pues lo que conoce va a ser eso, ¿no? Claro que Porque volvemos a sí. esta parte de decir, somos seres de hábitos o somos seres rutinarios, ¿sí? Entonces, lo que a mí me va a generar seguridad es esto, hacer, dejarme o no hacer, ¿no? Entonces, Y que me va a dar seguridad lo que he aprendido, exactamente, ¿no? y desafortunadamente en estos casos que comentas, pues no son los más adecuados o los favorables para llevar, pues, Un desarrollo sano. un desarrollo saludable en los niños y un desarrollo, pues, que los ayude a, a la autonomía, a su propia seguridad, ¿no? A la propia autoestima, incluso el autoconcepto, etcétera. Ser su lugar seguro, ¿no? O sea, tenerlo Sí, en ese espacio donde conviven con sus padres, que sus padres logren ser ese refugio seguro para sus hijos, para que después esos hijos logren ellos mismos ser sí, ese lugar seguro internalizarlo, para exactamente. ellos. Sí, porque eso, por ejemplo, que comentas de esta base de seguridad o este refugio seguro, justamente es eso, en momentos como le llaman, en momentos de tormenta, en momentos de desastre, de Sí, problemática, no voy a saber qué hacer, ¿no? Parte del ejercicio de los buenos tratos es saber tomar el control en este tipo de momentos, porque el niño a veces no va a saber qué hacer, independientemente de la edad, va a buscar a un adulto, va a buscar a alguien que pueda confortarlo, y es ahí donde entra el papá o la mamá para decir, esto es sí, lo que se hace. Ok, entra esta función que dices de refugio seguro, de base segura, sí. para que posteriormente el niño entienda, ah, ok, esto es así. Esto obviamente se va generando un comportamiento, un patrón conductual y posteriormente se interioriza y Ujú. posteriormente de que se interioriza, se está interiorizado, este, ya se sabe qué hacer, ¿no? Ya sé ¿Cómo cómo resolver? resolverlo, qué es lo que llamamos regulación emocional también, Exacto. o que llamamos regulación. Primero se Sí, empieza desde la heterorregulación, que es la regulación entre papá e e hijo, hijo. ajá, papá, mamá, La hijo, corregulación. y después posteriormente la autorregulación, que es ya modelada y aprendida por papá, por esta vinculación que se tiene. Y bueno, hablar de los vínculos ya también es otro tema quizás un poco más extenso, ¿no? Pero esta vinculación que voy a tener con mi papá, con mi mamá, me va a enseñar a poder tener este tipo de regulación, de resolución de problemas, de límites, de interacción con los demás, del autoconcepto que tengo de mí, etcétera. Entonces, esto de la dinámica con los papás y los hijos, y sobre todo que sean bien tratantes, pues obviamente ayuda a este desarrollo sano, ¿no? Pero cuando no Claro. son seguras, cuando son vínculos inseguros, son vínculos que no son tan favorecedores a esta autonomía o a esta seguridad emocional, pues se tienen otro tipo de comportamientos. Si yo como Perdón. adulto, como mamá o como papá, en lugar de autorregularme ante un estresante X, reacciono, hiperreacciono, no sé, por ejemplo, ante el enojo, ¿sí? Mi hijo va a aprender de ese modelo que yo le doy y lo va a reproducir en distintos contextos. Entonces le va a costar más trabajo regularse y tener un desarrollo saludable. Es ahí donde los métodos de crianza eh, van a moldear la vinculación con los hijos. Ajá, Y estos vínculos van a moldear la interacción, ¿no? Incluso hasta no tanto la personalidad, pero sí la forma de actuar en sí, los contextos, ¿no? así es. Entonces, los va a enseñar a comportarse de tal manera, les va a enseñar a qué hacer en ciertos momentos, tanto externos como internos, o ya sea propios o con terceros. Y esto obviamente nace en casa, Totalmente. llega desde casa a esta parte. Entonces, eh, el trabajar con papás es, es un compromiso de tres, como yo les digo.
Sí, papá, mamá y el que te está apoyando en este caso podría ser yo o el terapeuta con el que esté. cualquier otro Pero terapeuta, en mi claro. caso, yo como terapeuta, ¿no? Es un Ujú, compromiso de 3, sí, justamente para favorecer, eh, tu función o tu rol paterno, o tu rol materno, ¿sí? Esto claro, obviamente, para buscar un bienestar tanto propio como para tu hijo, así ¿sí? es. Porque igual, tú lo has comentado, esta creo que frase es tuya, no se puede dar algo que a alguien que algo que no Sí, tienes o algo no así, podemos ¿no? dar lo que no tenemos, es una Exactamente. frase muy antigua y sigue estando Entonces vigente. entonces, es exactamente eso, o sea, no pretendamos a lo mejor, am, hacer que mi hijo no diga malas palabras, si yo soy el que Si yo llega las diciendo digo. y estoy exactamente, ¿no? Es como que, pues, oye, ¿no? ¿Cómo quieres, no? Claro, no, 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 no hay manera. Exacto. Oscar, se nos acabó el tiempo. Yo sé que esto es solo un poco de lo que Oscar nos puede compartir. El próximo mes vamos a tener una conferencia con Oscar. No recuerdo, parece ser que es el segundo martes del mes, no me No acuerdo la fecha recuerdo. exacta, pero Creo que sí, el es segundo martes. en julio, creo que la segunda semana de Sí. julio. Para que estén pendientes, como siempre es una de las aportaciones de Instituto PET, es sin costo, va a ser en línea a las 8:30 de la noche. Entonces esperamos contar con la presencia de todos los papás interesados en un desarrollo sano de sus hijos y en un bienestar individual. Mm. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Una frase que No, al quieras contrario, Male, gracias a ti por este compartir? espacio y bueno, si bien comentas del tiempo que se nos acabó, es un tema realmente que, pues Muy que es extenso, ¿no? De infancia se puede hablar de muchas cosas, de muchos infinidad. temas y es un abanico de opciones, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que la parte de que los papás a lo mejor se lleven una reflexión, se lleven un pensamiento de lo que puedan estar haciendo eh, o esta curiosidad de querer mejorar en su rol parental, yo creo que es parte de lo que es este podcast, ¿no? Este mensaje que es justamente ese, ¿no? Que con lo que a lo mejor compartimos puedan interesarse, En seguir igual aprendiendo. lo comentas, o sea, no es costo, es solamente invertir tiempo, interesarte en tu hijo, en ti, y posteriormente, pues, llevarte herramientas, ¿no? Entonces, estos espacios yo creo que favorecen esto también. Y bueno, espacios como IPEG, que pues también da estas conferencias, o bueno, damos estas conferencias. Entonces, pues nada, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito Y nuestro granito de y arena a la nuestro sociedad. aporte a la sociedad, digo, aportar a como se pueda, obviamente, pues es el interés a los que lo quieran, ¿no? Porque hay papás que pues de plano dirán que no, pero Y yo los digo, que... no están listos y ni modo, ¿no? Pero los que sí están, ahí los vamos a Exactamente, encontrar. no, pero no se trata tampoco de que se cierren las puertas, al No, contrario, si no están listos en el momento, como lo dices, va a bueno, haber más pues conferencias. habrá otras oportunidades en las que puedan mejorar o puedan, quizás no mejorar, pero Modificar, tal cambiar un poco vez. la percepción que se tiene o la percepción que puedan tener de ellos y de sus hijos, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy, muy importante y, y bueno, pues agradecerles por las personas que se quedaron viendo el video hasta el final. Entonces, pues, gracias por su tiempo. Y bueno, igual, pues yo creo que habrá más oportunidades como estas Claro que conferencias sí. para profundizar más en temas, para abordar temas más específicos y bueno, poder también, como dices, ¿no? Aportar a los papás que se puedan interesar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Oscar. Pues gracias por estar hasta el final en este podcast. Por favor, ayúdenos, compartir, comentar y darnos like. Nos agrada y nos ayuda mucho. Recuerden que acompañar es transformar.